que muchas de ustedes se conocen de un proceso de formación que la misma dirección en su momento operó en el año 2009, 2010, 2011, fresco para docentes o personal de educación preescolar, primaria y secundaria. Bueno, hoy vamos a compartir una experiencia que tiene parte de lo que se trae en el trabajo anterior, pero el material con el que ahora vamos a trabajar hubo una revisión por parte de la dirección a mi cargo y de la propia Subsecretaría de Educación Media Superior. En consecuencia, pues ustedes van a ver, quienes ya conocen estos materiales, seguramente algunas cuestiones similares, pero bueno, otras sí les pedimos que estemos atentas a los nuevos planteamientos de esta nueva administración. ¿Usted me va ayudando? Bueno, la siguiente. En principio queremos platicarles que hay un marco normativo que seguramente, como expertas, expertos y conocedores de este tema lo tienen identificado, pero en el libro precisamente incluimos un anexo en el material, en el volumen 1, que es conceptual, donde está parte de todo este marco normativo que pretendemos que sirva para vincular mucho de nuestra tarea, ya pensándonos como docentes o como directivos en nuestra función de nuestra competencia. Ahorita vamos a ir ahondando sobre eso. Pero bueno, tenemos, si me ayuda a entrar aquí en este vínculo, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay una profunda reforma que es importante que quienes ya la conocen y la tienen identificada, bueno, la tengan presente, y quienes no, en este momento les estaremos compartiendo. En el 2011 se hace una reforma en alrededor de 11 artículos de nuestra Constitución en materia de derechos humanos. El artículo primero es el que profundamente se reforma, y se reforma además todo el capítulo original. De llamarse solo como garantías individuales, hoy se nombra derechos humanos y garantías individuales. El artículo tiene sus distintos apartados. Estamos resaltando tres centrales que están muy relacionados con el tema que nos ocupa. El primer párrafo, en donde nos dice que los derechos humanos los gozará toda persona. Ese es un elemento que es muy importante. Toda persona quiere decir que no tiene que ser ni mexicano ni ciudadano, no, es la visión de los derechos humanos de las personas reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Si bien el segundo párrafo se refuerza diciendo que toda la normativa relativa en derechos humanos se va a tener que interpretar en el marco de tratados internacionales y de la Constitución sobre un principio, el principio que le llaman los abogados, el derecho, principio pro persona, que es un principio que tiende a favorecer a la persona, todo aquello que le garantice a la persona sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Y nos plantea un tercer párrafo que dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Este tercer párrafo es central para toda la administración pública, porque hoy por hoy todos somos autoridades. Quienes somos autoridades tenemos esta obligación constitucional. No es solo del ámbito de quienes garantizan derechos, es decir, no es solo de la Comisión Nacional o Estatales de Derechos Humanos, no es solo una atribución de organismos especializados, llámense de transparencia, llámense de derecho electoral, sino de toda autoridad. Esto quiere decir que el tramo de toda estructura organizativa, en sus tramos de autoridad tenemos estas responsabilidades. Estos tres párrafos se sumaron en su nueva discursiva y están los que antes estaban, donde nos plantea el artículo primero también la no discriminación,
por género, por sexo, entre otros elementos y otros apartados. El artículo 2 nos plantea el aplicar los propios sistemas normativos, es toda la parte que nos regula el derecho de los pueblos indígenas, pero también hay una parte que nos plantea que tenemos que respetar, garantizar la dignidad e integridad de las mujeres, ¿verdad?, para nuestra población indígena. El artículo 3 nos plantea, entre distintas precisiones, el planteamiento que debe de contribuir a mejorar la convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y el respeto de la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales fraternales de igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexo o de individuos. Es decir, nuestro tercero constitucional también trae el planteamiento de proteger los derechos humanos y de la igualdad de derechos entre todos. Y el artículo 4 que nos plantea la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, es decir, la igualdad formal. Regresamos, por favor. En este marco normativo tenemos lo que es la Convención de CEDAW conocida comúnmente por sus siglas en inglés, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, y tenemos la Convención Interamericana para prevenir la violencia, mejor conocida como Belén do Pará. Estos dos instrumentos, seguramente todas ya lo conocemos, no me voy a detener muchísimo porque si no el tiempo no es una sesión para abordar en específico todo este marco específico normativo, pero si le entramos por favor a CEDAW, es importante tener presente aquí una línea del tiempo que vayamos construyendo. Es en el 81 cuando se ratifica por el Senado de la República y es entonces ya ley para el Estado mexicano como Estado parte, y nos regula, obviamente, que la discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Es decir, este primer artículo, y ya entendiendo que el primero constitucional dice que esta es norma, pues fíjense cómo nos está dando toda una visión muy amplia de lo que debe de regular y salvaguardar para evitar la discriminación contra la mujer. En el artículo 2 dice que los estados partes condenan la discriminación contra las mujeres, pero además dice que conviene en seguir todos los medios apropiados sin dilación. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos que tener todo un andamiaje normativo e institucional que nos permitiera que todo acto discriminatorio al momento de detectarse, al momento de identificarse, tenemos por ley la obligación de definir estos mecanismos para que sean diligentes, rápidos y sin estar revictimizando a las víctimas, ¿verdad? Tenemos también establecido en el artículo 10 de esta convención que los estados partes van a adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación, y en particular para asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Siguiente, por favor. Dentro de las recomendaciones que la CEDAW también nos hace, quiero hacer énfasis que dentro de la forma en que esté estructurado esta convención, hay unas que son de orden general, y es en esta 5 en donde nos está planteando las acciones afirmativas, que es un concepto que es muy importante que lo tengamos no identificado en qué marco normativo lo tenemos y cómo se traduce luego esto en nuestra ley general de igualdad y en nuestra ley general del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, porque hay una confusión conceptual en la administración pública sobre lo que es una acción afirmativa. Se dice que discriminamos a los varones cuando hacemos una acción afirmativa. Entonces esto hay que ponerlo muy atento en nuestras
participaciones, porque seguramente va a salir eso en nuestro trabajo con las y los docentes. Siempre hay el argumento de que a los hombres se les discrimina entonces y por qué solo a las mujeres. Entonces, bueno, explicar esta cuestión histórica de la discriminación y de que esta acción afirmativa es transitar con mayor celeridad para alcanzar la igualdad formal, y de hecho es un elemento central. La otra recomendación que nos plantea también CEDAW es que tenemos que avanzar en el asunto de la matriculación de las mujeres en todo el sistema educativo. Tenemos que eliminar la deserción escolar, sobre todo en los ciclos primarios y secundarios. Ahí, bueno, la estadística nos apunta que hay digamos, ya una equivalencia entre hombres y mujeres en su estadía en lo que es preescolar, primaria y secundaria. El fenómeno se nos dispara en media superior, tenemos una deserción y un abandono escolar fuerte. También nos plantea como otra recomendación velar por la igualdad de oportunidades a través de impulsar actividades culturales, recreativas y deportivas y promover programas amplios de educación en materia de derechos humanos. Adelante, por favor. El vínculo acá abajo. Belén do Pará, rapidísimo, nada más la expongo, y esta se ratifica en el 98 por el Estado mexicano. Si se dan cuenta, el tema de la violencia está más avanzado en término normativo en ratificarse por México que el tema de la igualdad en general y de la condición macro de protección de las mujeres, y nos establece que la violencia contra la mujer es cualquier acto, acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado. Nos da otros elementos, nuestro derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Vuelve a repetir que los Estados partes condenan toda forma de violencia contra la mujer y convienen en adoptar todas las medidas apropiadas y sin dilación. Y también señala que tendrán que incluir en sus legislaciones, en su normatividad de derecho penal y toda esta regulación de esta normativa. Esto es lo que ha venido desencadenando en nuestra armonización legislativa para prevenir la violencia y que sin embargo sigue todavía limitada en ciertos ámbitos. Regresamos, por favor. Nuestra Ley General de Educación, que es nuestra ley que regula, es la ley, si damos el vínculo por favor, es la ley secundaria del artículo 3º constitucional. Esta ley, en el artículo 8, claramente nos dice en qué sentido se va a orientar la educación del Estado mexicano, y nos plantea, esto ya es a partir de la reforma reciente, está claramente establecido que va a luchar contra la ignorancia, sus causas, sus efectos, esto ya lo conocíamos, la servidumbre, los fanatismos, los prejuicios y la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños. Y nos dice el artículo 8 claramente que debemos implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los 3 órdenes de gobierno. Esta es una de las cosas nuevas que se incluye como parte de lo que en materia de planeación también se modifica. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es una obligación que está vinculada a nuestro artículo 8 de la Ley General de Educación. Por favor, la siguiente, regresamos. Nos vamos, bueno, tenemos otro marco normativo, no voy a entrar ahorita a revisar pero es importante ubicar que la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia es una ley muy nueva. El año pasado está la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que además está en esta ley, la van a retomar más adelante en una parte la compañera Adriana Carmona, junto con lo que es la ley de víctimas. Estas dos leyes, la de prevención sobre la violencia, la de eliminación de discriminación y la de general de víctimas, abordan especialmente la parte obligatoria de las autoridades para
llevar a cabo medidas preventivas, pero además medidas cautelares, precautorias y de protección de una víctima cuando ha estado ante un hecho violento, ¿sí? Esa parte la van a trabajar más adelante. La Ley de Responsabilidades de la Administración Pública, si me le puede dar simplemente aquí en este vínculo, nada más quiero hacer un énfasis. Esta es una de las leyes que tenemos que avanzar en su armonización para que podamos establecer con mucha claridad el ámbito de responsabilidad cuando hay un abuso y una violación en materia de violencia hacia las mujeres. Pero aún como tenemos nuestro artículo 8, nos da cabida para iniciar procedimientos administrativos como servidores públicos, porque nos dice que todo servidor público tendrá como obligaciones cumplir con el servicio que les ha encomendado y abstenerse de cualquier acto o omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Cuando a alguien se le prohíbe la inscripción a una escuela, por ejemplo, por alguna cuestión discriminatoria, pues esto hace alusión porque está impidiendo el acceso al servicio. Y nos plantea la fracción 6, observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de este. Esto es lo que el respeto, la diligencia, imparcialidad y rectitud es lo que nos puede dar también la configuración cuando alguien está violentando, acosando, insultando, discriminando. Bueno, ya no es ni con respeto, ni con imparcialidad, ni con rectitud. Bueno, es decir, de alguna manera estos artículos ayudan, no insisto, nos falta entonces armonizar esta ley para poder avanzar en la temática que nos ocupa el día de hoy. Adelante, por favor. Ustedes seguramente conocen entonces que tenemos, a raíz de estas dos convenciones, se generan dos leyes muy importantes en México. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, si me dan por favor, y su reglamento correspondiente. Esta ley en concreto nos va a plantear cómo es que se crea un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Y establece en su estrategia como sistema el planteamiento de que, en el caso del artículo 5, fracción cuarta, la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Este artículo nos está dando la definición de violencia contra las mujeres, es una definición que estamos retomando. La siguiente, por favor. Los tipos de violencia que nos transmite nuestra ley: hay la violencia física, la psicológica, la sexual, la patrimonial, económica, y sus modalidades puede ser la familiar, la laboral, docente, que es el acoso y hostigamiento sexual, la comunidad, la comunitaria, la institucional y la feminicida. Es decir, estas son los tipos y modalidades de los que se abordan en la ley, y para el sector educativo esta viene siendo nuestra ámbito de trabajo y la institucional. Siguiente, por favor. En su artículo 45 nos define las atribuciones al sector educativo en específico. Si ustedes leen, nos está mandatando a que nuestros planes de estudio, el currículum, los materiales de educación, el proceso de formación, todo tenga como enfoque en la prevención de la violencia, pero además se establezca que es un derecho de las mujeres vivir libres de violencia. Y todo esto enmarcado además en procesos ya sea de investigación, de estudios y de normativa. Siguiente, por favor. Entramos al reglamento. El reglamento de la ley, en el artículo 58, reitera lo dicho en la ley, en el artículo que acabo de señalar, y simplemente centraliza o focaliza algunos elementos adicionales. Por ejemplo,
el que impulsa las actualizaciones de los libros de texto gratuitos. Esto es muy importante porque no es de que ya lo incluí y ya, sino tienes que hacer una revisión permanente en tu proceso. Y esa es materia de la dirección de nuestro cargo, de impulsar eso dentro de la Secretaría. Así también tenemos que promover el estudio para la educación normal y demás para la formación de maestros. Esto a la luz de la reforma que hoy vive la SEP, la reforma integral que se llevó a cabo en materia de la ley del servicio profesional docente, tiene mucha injerencia esta fracción, porque es precisamente una de las líneas que tiene que ver con lo que se vinculará en el proceso de formación de maestros, pero además, por ejemplo, esta universidad en la que estamos hoy por hoy, que es también una institución que forma el currículum de los docentes, así como las escuelas normales del país, pues tienen como obligación ir incorporando de manera transversal estos temas. Y también nos plantea que todos los contenidos en todos los tipos y modalidades de la educación media, superior y superior tendrán que plantear la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres y el derecho a vivir una vida libre, sin violencia. Adelante, por favor, regresamos. La otra ley, que es la Ley General de Igualdad de Mujeres y Hombres, por favor. Esta ley, quiero que cheque, esta nace en 2006 y la que vimos ahorita fue en 2007. Esta ley de igualdad es muy importante. En la administraciones pasadas poco atención se le dio, pero es de suma importancia porque es la ley que aseguró que nuestro proceso de planeación, presupuestación, incorporara la perspectiva de género. Esto es un discurso que el movimiento feminista y la administración pública de mujeres que han promovido la perspectiva de género, sabíamos que teníamos que lograr incrustarnos en la administración pública desde los procesos de planeación para poder ir incidiendo. Y esta ley lo señalaba, lo mandató y lo ordenó. También nos plantea que hay que promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo y nos plantea el fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de su sexo estén relegadas. Saltamos estos artículos porque si ustedes leen, la siguiente por favor, a raíz, no, regresamos, la siguiente, gracias. A partir de esta ley entonces tenemos en este círculo, lo que no voy a entrar a detallarlo, pero tenemos una ley de planeación que en el año 2012 se modificó, que obligó a que el proceso de nuestro Plan Nacional de Desarrollo tuviera perspectiva de género de manera transversal. Son los artículos 2, 9 y 14 que nos regularon esto. Pero además, a raíz de esta ley, en este año 2012, legisladoras muy combativas lograron que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria también incluyera ya como obligatorio un anexo. El anexo 12 de la ley, este anexo 12 que hoy por hoy en el presupuesto de egresos de la Federación nos garantiza presupuesto para igualdad. Ese es el presupuesto que esta dirección tiene y es con lo que estamos operando este proceso. Esto, de alguna manera, pareciera ser no relevante, pero nos interesa a ustedes que lo tengan presente, porque es lo que dio pie a que nuestro Plan Nacional de Desarrollo, adelante, por favor, aquí, si hacemos el ¿no? ¿Aquí? No, nos regresamos, por favor, acá, por favor. Bueno, simplemente aquí en el Plan Nacional de Desarrollo se establece que tenemos por obligación la transversalidad de la perspectiva de género. Son 5 metas: México en paz, México con educación de calidad, México con desarrollo económico y México vinculado en el ámbito internacional global. No recuerdo exactamente los nombres, pero estas 5 metas tienen 3 líneas transversales. Estas 3 líneas transversales, una es México, gobierno cercano y moderno, gobierno productivo y perspectiva de género. La perspectiva de género hoy es obligada en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué implicaciones tuvo eso?
algo importantísimo que lo buscábamos desde hace 20 años. Implicó que se metiera como transversal líneas estratégicas en todos los ámbitos del sector de la administración pública, e implicó que nuestro Programa Nacional de Igualdad, que mandataba la Ley de Igualdad, se generara por obligación. Se emitió y publicó el 30 de agosto de este año. Es un documento obligatorio para toda la administración pública federal y estableció sus objetivos transversales, sus líneas transversales que son obligatorias para retomar ahora el sector educativo en nuestro programa sectorial. Quienes conocen la materia de planeación saben que del Plan Nacional de Desarrollo se generan programas sectoriales, especiales e institucionales. Los sectoriales son de cada sector de ramo, los especiales son para ciertas áreas técnicas y los institucionales son los que se empiezan a generar sobre los procesos internos de alguna temática específica. En tal virtud, hoy tenemos en nuestro programa sectorial de educación que está próximo a emitirse, de estos objetivos y de estas estrategias, algunas de las líneas son 60 y tantas, no las traemos todas, ¿no? Ustedes pueden acceder al documento original, estamos contando material donde vendría todo este marco normativo, ¿verdad? Para que ustedes tengan ese referente. El objetivo de plantearles esta información es para que entendamos que no es si queremos el servicio público incorporar la perspectiva de género. Hoy más que nunca está amarrada normativa y legislativamente por todos lados. Ahora toca la parte ejecutiva y es la que tenemos que hacer valer. Rápidamente, tenemos un objetivo transversal: alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres. El objetivo transversal 2, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y garantizarles acceso a una justicia efectiva. Este objetivo transversal 2 lo va a vincular el Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Con quién? Con el Programa Nacional para Prevenir, Erradicar, Sancionar la Violencia. Para que no tengamos dos, es decir, sí vamos a tener dos programas, pero vinculados hacia un mismo objetivo. Tenemos el objetivo transversal 3, que es promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos en un marco de igualdad. El 4, que es fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Está la 5 también, que no la incluimos. Y la 6, incorporar las políticas de igualdad de género en los 3 órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional. Bien. Si regresamos, por favor. Todo este marco normativo es lo que, en esta circunstancia, tenemos que ir considerando en nuestro trabajo que estamos tratando de implementar dentro de la Secretaría. Si entendemos que tenemos nuestro ámbito escolar o nuestro contexto educativo, nuestro acto educativo se vive en un contexto de violencia estructural. ¿Qué tipo de violencia estructural estamos pensando, construyendo o tenemos? Bueno, es una violencia que está prefigurada, perfilada a partir de una ideología patriarcal, ¿verdad? Eso sabemos, pero que se traduce en una violencia familiar que entra y sale todos los días a la escuela a través del alumnado, del docente, del personal administrativo. O sea, quien vive violencia lo carga, va con él a donde va. Tenemos la violencia comunitaria. ¿Cuál violencia? La que hoy tenemos, la del narco, la del asesinato, la del robo, pero sobre todo la que nos está afectando también de manera importante y muy terrible,
pues todo lo que es el narcomenudeo o todo lo que es la trata o la pornografía, ¿sí?, que está vinculada al tema de la condición del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta violencia estructural, junto con los roles de estereotipo de género y nuestra discriminación, que son los factores que dan razón o fundamentan una violencia de género, se traduce en una violencia escolar, en una violencia laboral, en una violencia docente, en una violencia institucional, que son razón de trabajo de la Secretaría, junto con identificar los actos discriminatorios y los roles de estereotipos de género que nos están reproduciendo estos hechos de discriminación y de violencia, pero que además en la vida cotidiana escolar pues nos influyen en lo que hemos denominado como abandono escolar, en el caso de educación media superior. Y bueno, estos otros no voy a entrar a revisar, pero hay discriminación escolar, violencia escolar, deserción, bajo desempeño escolar, violencia familiar. ¿Que cómo influye esto en el sector educativo? Bueno, tenemos estudios y datos estadísticos que ha medido INEGI o que ha medido a través de estudios la propia Secretaría en los niveles de básica y media superior. Adelante, por favor. Ante esta realidad y ante el hecho de que la Ley General de Educación en nuestro artículo 2, inciso B, nos dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y por tanto todos los habitantes del país tienen la misma oportunidad de acceder al sistema educativo nacional con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables, y que la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y presentar la cultura. Es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y hombres. La pregunta es, bueno, si esta es nuestra razón de ser, es decir, la SEP tiene que normar la política educativa del país bajo los principios de gratuidad, laicidad y obligatoriedad, porque se plantea lograr un México con educación de calidad. ¿Cómo el sector educativo puede lograr esto frente a ese contexto del que acabamos de hablar? ¿Sí? Es una situación en donde el sector educativo por sí no se crea ni se recrea. Es como parte de un sistema más amplio, forma parte del sistema social. Pero sí tenemos entonces como herramienta la formación y la transformación. Este elemento nos parece también muy importante tenerlo presente, porque cuando uno se acerca a ciertas regiones del país con directivos y docentes dolidos por este contexto de violencia, ellos creen que ya no hay nada que hacer, ¿no? Y creen que el sector educativo no tiene ninguna esperanza para poder transformar esta realidad. Se nos olvida que la educación pues tiene una razón de ser, que es su capacidad transformadora a la formación de las personas. Gracias. Adelante, por favor. Bajo este contexto normativo, ubicándonos en el mandato que nos da el Plan Nacional de Desarrollo, la dirección a mi cargo es la instancia que norma la política de igualdad dentro de la Secretaría de Educación Pública. Y tenemos por obligación que cumplir nuestro marco normativo internacional nacional, nuestro Plan Nacional de Desarrollo, y nos hemos planteado entonces la institucionalización de la política de igualdad sustantiva y de la perspectiva de género en los procesos normativos, administrativos y educativos, que logre transformar la vida cotidiana de la SEP y las escuelas como sistema educativo nacional para garantizar el acceso y la permanencia de las mujeres en la educación, así como la terminación oportuna de sus estudios. Esto nos lo ordena el Plan Nacional de Desarrollo. La institucionalización es la perspectiva que estamos nosotras sumando, y para lograr esto, ¿qué creemos? Creemos que hay que identificar los roles y estereotipos de género que están presentes en la norma administrativa y educativa, en las relaciones de trabajo y en los procesos educativos, que son la causa de la desigualdad, la discriminación, la exclusión, la diferenciación y la violencia contra las mujeres. La siguiente, por favor.
Son 4 ejes sobre los que hemos empezado el trabajo. Uno de ellos es incorporar la política de igualdad sustantiva, como lo dije, en el marco normativo. Hemos pensado, o en varias ocasiones se pensó, que con incorporar en planes de estudio y en currículum y en libros la perspectiva de género, íbamos a incidir. Eso es un ámbito muy importante. Pero el hecho de que nosotras y la Secretaría voltee a ver su casa, como lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, a ti mismo, en tu norma administrativa, en cómo convives, en cómo trabajas, e identifiques esta reproducción de estereotipos y esta violencia, es lo que va a permitir que la vida escolar se transforme. Un marco normativo que es autoritario o que no respeta la diversidad, pues ese marco normativo que tiene que aplicar un docente, un directivo, pues no le permite ser de otra manera. Entonces, esta vía es central, la mandata además nuestra Ley General de Igualdad, la Ley de Planeación también. La otra gran vertiente es articular la perspectiva de género en la política de cada tipo y nivel y modalidad educativa para que planes y programas, materiales educativos, infraestructura escolar y la formación de las y los docentes para coadyuvar en el cumplimiento de la calidad educativa y contribuir a garantizar la permanencia y la no exclusión de las estudiantes en la escuela. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora en este proceso? La Subsecretaría de Educación Básica, que más al rato nos platicará qué está haciendo para que ustedes tengan ese contexto, la Subsecretaría de Media Superior hoy trae su proyecto eje, el de Yo no abandono, y trae otro proyecto que es el de Construyete. Es en el marco de estas prioridades de la Subsecretaría de Media Superior que articulamos el proyecto del material del libro que estamos presentando y con el que instrumentaremos el proceso de formación. No tiene sentido operar paralelo toda acción de igualdad de género si no la metes en el centro y en el corazón de la acción de las 3 subsecretarías centrales, que es la básica, la media superior y la superior. Pretendemos también atender integralmente la violencia laboral, docente e institucional de género en la SEP. Esto tenemos ya antecedentes de la atención, estamos diseñando estrategias de atención, intervención cuando se presenta la violencia en el sector educativo. Tenemos que hacer acciones de prevención, pero cuando se te da el hecho violento tienes la obligación, de acuerdo al artículo 1 constitucional, que atender y garantizar la integridad también de las víctimas de violencia. La otra, y lo estamos articulando además con nuestro Sistema Nacional de Prevención, Atención y Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y planteamos fortalecer la investigación, la promoción y la difusión de todo lo que es la política de igualdad. Tenemos que fortalecer la investigación, los diagnósticos, para que nos den cuenta de cómo se va expresando ante una sociedad cambiante y ante realidades de contextos pues diversos y cada vez más complejos, cómo se nos concreta este fenómeno de la violencia en nuestra escuela y cómo lo reproducimos, este proceso de estereotipos y discriminación. Siguiente, por favor. Nuestro proceso de formación o capacitación dentro del sector educativo, cumpliendo los mandatos normativos internacionales, nacionales, tenemos que entenderlo en 2 planos: el plano administrativo macro y el plano de lo que es la razón de ser del sector educativo concreto y específico. Y cada plano de formación pretendemos que sea no solo desde un nivel meramente de sensibilización y de conocimiento de conceptos y temas, que creemos que esa es una fase con la que uno tiene que entrar siempre, pero queremos aspirar a que cada tramo de responsabilidad tenga identificado cómo su capacidad y su responsabilidad tiene que incorporar la perspectiva de género. Buscamos que la perspectiva de género sea lo que permee todo el proceso de vida de esta administración pública, de la Secretaría de Educación Pública,
entendiendo que la SEP es normativa, pero que también en el marco del federalismo tenemos autoridades estatales que también tienen sus estructuras, ¿verdad?, que no dependen de la SEP, son totalmente soberanos y dependen de su propio gobierno, pero el ejercicio de la actividad docente para el caso de la media superior sí tenemos todavía planteles 100% federales, que es con los que estamos arrancando este proceso. Si nosotras logramos esta perspectiva en el sistema educativo nacional, tendremos que generar un nuevo conocimiento para transformar, es decir, lo que nos mandata el artículo 2 de la Ley General, que dice que la educación es para transformar, tenemos que lograr como un elemento central un nuevo conocimiento para transformar. Y el eje central de esta construcción epistemológica es la perspectiva de género. Tenemos que lograr el desarrollo integral y armonioso de los niños y las niñas de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo mandatado por la Ley General de Educación, el artículo 3, pero sobre todo las teorías pedagógicas. Pero además tenemos que formar a las personas sin prejuicios, sin estereotipos y sin violencia. Si esto lo logramos hacer entender al interior de la Secretaría, estaremos 6 años aportando a este país pues algo de lo que estamos surgidos. Adelante. Un elemento que creemos fundamental que tenemos que tener presente es el concepto de autoridad. El SEP, al ser una estructura vertical y autoritaria, este concepto está totalmente desvirtuado. Y no es solo el SEP, la administración pública, federal, estatal y municipal, tiene este sustrato de confundir o de identificar la autoridad como autoritarismo. De acuerdo a la autoridad, es una palabra que proviene del verbo latino audere, que significa aumentar, hacer crecer. Autoridad es una capacidad de hacer crecer algo. Para ello se requiere conocimiento, preparación, voluntad y criterio de acción, pensamiento y sensibilidad. Para el caso, antes de recordar otras acepciones de la palabra, resulta interesante considerar que las autoridades tienen esta función. Autoridad también, según el diccionario, se refiere al prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad, competencia en una materia. Cuando uno se pone del lado del docente, casi nadie asume en sus directores o directoras esta cualidad. La sociedad no le ve esta cualidad a las y los servidores públicos. Es decir, el principio de autoridad está trastocado en nuestra administración pública. Y si no retomamos el origen esencial de este concepto cuando estamos hablando frente a servidores públicos, porque un directivo es un servidor público, es una autoridad, y un docente es un servidor público, es una autoridad. Este elemento tenemos que recuperarlo en nuestro proceso de formación. Porque además esto es lo que a la siguiente, fíjense, referirse a la autoridad en el ámbito público supone la existencia o la voluntad y el consentimiento para que una figura externa realice funciones de organización y administración de la sociedad. Es ahí donde la función de los gobernantes toma la forma que señalaba Rousseau al referirse al contrato social como una expresión de la libertad individual que se convierte en libertad cívica y permite el logro de un propósito más alto, un tejido social donde puede realizarse la justicia. Tanto la ciudadanía, en este caso los docentes, el alumnado, ¿verdad? Como el alumnado y la autoridad, véanse docentes, debe velar por el cumplimiento del contrato, pero la autoridad tiene una función particular en ello al ser depositaria del voto ciudadano. ¿Qué quiero transmitir con esto? Es decir, la autoridad tiene que garantizar los derechos. Si vivimos en un Estado republicano, liberal, este pensamiento del contrato social, que es como estamos organizados en un sistema político, nos tiene que llevar a la autoridad a entender
¿Qué responsabilidad de todos? El cuidado del espacio público, y ese espacio público es la escuela. Y ese espacio público es responsabilidad entonces de su protección, de todos. Pero la autoridad tiene la mano en ese espacio, porque es el que tiene que hacer crecer, desarrollar, acrecentar la razón de ese espacio público, de esa naturaleza de ese espacio público. Ese espacio público está corrompido hoy por hoy, corrompido en su naturaleza, que le dio origen, que le dio el cauce de la construcción del espacio escolar es para la construcción de lo que leíamos en el artículo 2. Formar seres humanos íntegros, construcción del conocimiento, transformar la realidad, pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Eso está trastocado porque el concepto de autoridad está trastocado y porque las relaciones que se generan de autoridad están trastocadas sobre un principio de autoritarismo. Y eso tiene un sustrato ideológico. Llamémoslo patriarcado. ¿Sí? Esta parte es esencial que la podamos transmitir, porque cuando yo como autoridad asumo una visión de crecimiento, de desarrollo, de respeto, tengo que posicionarme en esta perspectiva nueva de la humanidad, que es la perspectiva de no discriminación y de género y de respeto a las diversidades. Siguiente, por favor. El director y la directora, esto es lo que tienen por funciones y atribuciones de acuerdo al manual administrativo, a lo que es el manual de organización de la subsecretaría, sí, ¿verdad, Yola? De la subsecretaría de Educación Media Superior. Dice que el director, la directora tiene que planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades académicas. Fíjense cómo hay conceptos que pueden pervertirse incluso en la visión autoritaria. Cuando dices controlar, bueno, a lo mejor ya es el control autoritario, no de conducción y de ordenar. El de vigilar que el personal del plantel cumpla con sus funciones con integridad, honestidad y eficiencia. Dirigir, controlar y evaluar la aplicación de los planes y programas de estudio. El personal docente, desarrollar con las y los alumnos y alumnas los programas de estudio, preparar el trabajo diario y el material de apoyo didáctico, vigilar el desempeño del alumnado en el aula, talleres o laboratorios y vigilar que el desempeño del alumnado se caracterice por su cooperación, orden y respeto. Si se dan cuenta, en estas funciones y atribuciones no hay nada que nos hable de estos otros elementos que hemos venido trabajando. Esa es parte de la armonización normativa que tenemos que impulsar desde mi dirección al interior de la Secretaría. Pero hoy por hoy, ¿esto cómo lo usamos? Pues esto se puede usar perfectamente para identificar que yo actúo en el marco de la ley y tengo la obligación de cumplir el respeto, el cuidado y protección de los derechos, ¿verdad? No dice aquí textualmente, pero eso no quiere decir que no lo vamos a hacer. El tutor o la tutora, que es una figura que se ha generado en todo el sistema de educación media superior, tiene por responsabilidad acompañar, es un acompañamiento especializado al alumnado para su formación integral y seguir de manera sistematizada el desempeño académico y la formación integral. Esta figura se mete a la luz de que no le puedo dar más responsabilidades al docente, estas son sus responsabilidades. Entonces, creo figura de tutoría para poder acompañar ante la nueva realidad y complejidad de la violencia en el noviazgo, de las drogadicciones, en el tema de proyectos de vida, es decir, distintos ámbitos. La subsecretaría desde hace algunos años, de una década, diría yo, ha ido instrumentando todo este programa como un programa alterno, no paralelo, pero sí alterno a su proceso curricular cotidiano. En esta estructura es la que vamos a tener frente a nosotros, porque los directivos que vamos a tener trabajando, salvo un subsistema de GETI no estará en este momento, pero todos los otros subsistemas sí estarán, pues tendrán estas funciones
pero además el docente o la docente que tendremos enfrente será tutor o tutora. ¿Sí? Adelante. El objetivo del proceso de formación es, bueno, como les decía, nuestra función, nuestro propósito es articularnos con cada subsecretaría. En este caso, con la de la subsecretaría de media superior, planteamos en la línea de formación aportarle a los directivos y al docente de educación de los planteles federales porque es un primer momento, aquella información y el manejo y el contenido del material que ustedes inclusive tienen, que es el material de un libro. El acercamiento que hemos ido teniendo con un subsistema en particular nos ha ido enseñando, hemos ido aprendiendo que el director está alejado de su cuerpo docente. Por eso es que insistimos en que tenían que estar en este proceso conociendo a los directores qué contenidos tiene este material y lo que implica su obligación en un marco normativo. Al director le tenemos que dar desde el lenguaje de su responsabilidad frente al colectivo escolar a partir de un marco normativo. Y al docente desde el área de su responsabilidad formativa. Pero el docente que acompaña un proceso de violencia en una escuela sabemos que no va a avanzar si no tiene el apoyo de su director o directora. Y quienes hemos estado cerca de los docentes y las docentes hemos escuchado cuántas veces dicen nadie nos pega, nadie quiere entrarle, el director no le entra. Y eso pasa en secundaria y ahora en media superior también lo hemos visto. Entonces, esa es la razón por la cual, la siguiente por favor, decidimos dos procesos. El proceso a directivos durará 8 horas. Se realizará previo al día de formación docente por centro educativo responsable de la dimensión de riesgo, que es género, acoso y prevención de la violencia del programa Construye. Nos van a explicar más adelante en qué consiste para que tengan ese contexto, pero es donde se incorporó y se articuló nuestra temática para no meterla como una actividad paralela, sino como vertebrada. Los temas, las habilidades y los conceptos que queremos construir es sobre política de igualdad, no discriminación, derechos humanos, perspectiva de género, sexualidad, violencia de género, entre otros, que se abordan en el libro Igualdad de Género y Prevención de la Violencia en Educación Media Superior, volumen 1, marco conceptual, y volumen 2, práctica docente. Elaborado por la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas por conducto de mi dirección, que le permitirá al ser facilitador o facilitadora al interior de su plantel. Es decir, estos tutores fungen además como reproductores o como multiplicadores al interior de su plantel. Entonces, sabemos que la cascada luego es pésima, ¿no? La formación llega al final, por eso tenemos que ser muy buenas y muy buenos nosotros. Llevaremos un proceso de seguimiento. La siguiente, por favor. Vamos a ofrecer nuestra acción capacitadora a 852 planteles federales. El número se nos puede subir a 854, o sea, esta es la estadística que nos dio finalmente media superior, teníamos otra estadística en otro lado, pero bueno, al personal docente de esta dimensión, como ya les comenté. Las primeras fechas, que son del 20 de noviembre, serán los directores, y 21 y 22 docentes de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, sí queda también, sí, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo y Zacatecas. Y las segundas fechas, que es 27 de noviembre para directivos y 28 y 29 para docentes, Chiapas, Colima, DF, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Adelante. Aquí ustedes tienen un mapa, un mapa de una matriz de un cuadro. Son
son los subsistemas para quienes no estén familiarizados. DGETI es la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial. Ella tiene los planteles conocidos como CETIS y CEBETIS. ¿Sí? Educación Tecnológica e Industrial. Y tiene los planteles CETIS y CEBETIS. Es el subsistema más grande que existe en media superior en el país. Tiene alrededor de ¿cuántos alumnos, Maggi? 630,000. Más o menos, 630,000 estudiantes, para que veamos la dimensión. Son 436 o 439, hay una estadística que es menor, pero bueno, estamos partiendo de 436 planteles. El universo total de docentes de ellos son 70, ¿cuántos docentes tenemos? En total, aproximadamente con directores y esto, arriba como unos 56,000, más los directores y estos 60,000. Pero de todo lo que es media superior federal. Sí. Sí. Bueno. Lo de DGETI no tengo el dato de maestros. Bien. De DGETA tenemos 290 planteles. ¿Qué es DGETA? Dirección General de Educación Técnico Agropecuaria. Ahí tenemos esa modalidad ubicada fundamentalmente en municipios y localidades pues, del sector rural. ¿Sí? La otra dirección, que sus siglas es DGSITM, es la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar. Son 32 planteles. Ubicamos seguramente, pues es donde tenemos región marítima, o la costera del mar, ¿no? La Dirección General de Bachillerato, con 35 planteles. Pero además tenemos, aquí es importante una aclaración. Estos que les acabamos de comentar son federales. En los estados hemos escuchado que hay CONALEPs, colegios de bachilleres y otras modalidades, preparatoria abierta y otras, o telebachilleratos incluso, que son estatales, descentralizados del gobierno del estado. Esos vamos a cubrirlos en otro momento. ¿Por qué tenemos descentralizados en este cuadro? Porque es el Distrito Federal no se ha federalizado. A diferencia del resto de entidades, en el año 92 se federalizó. Y ciertos servicios de educación media superior se fueron construyendo vía convenios de concertación, Estado, Federación, en pasar recursos, pero la responsabilidad es estatal. En el caso de nosotros, estos 20 planteles de COBACH, de colegios de bachilleres, 27 de CONALEPs y 6 CONALEPs de Oaxaca siguen siendo de dependencia federal. Esto nos da un universo de 852 planteles federales. Colegio de Bachilleres, conocido, Dirección General de Bachillerato. Esta Dirección General de Bachillerato nos da la modalidad de escuelas de bachillerato. En la Ciudad de México fundamentalmente tenemos varias, dos, bueno, ya están distribuidas, ¿no? Y la última, que es el Colegio Nacional de Educación Profesional y Tecnológica, el CONALEP, sabemos que ese se transfirió a los estados, está también federalizado, se dice, pero en el caso del Distrito Federal de Oaxaca, no, estos planteles. El siguiente, por favor. El libro que vamos a plantearles se llama Igualdad de Género y Prevención de la Violencia en Educación Media Superior, volumen 1, marco conceptual, y volumen 2, práctica docente. Está elaborado y editado por la Subsecretaría de Educación, de Planeación, y Evaluación de Políticas Educativas. Fue revisado y trabajado junto con la Subsecretaría de Educación Media Superior en sus observaciones centrales a la versión original. La versión original fue elaborada por el PUER y sobre esa primera edición es que elaboramos esta nueva versión porque es un nuevo material. Aunque el 70% de su contenido sigue siendo de la autora Marta Leñero. Busca proporcionar herramientas conceptuales y prácticas
políticas fundamentales en materia de igualdad de género, la no discriminación, no violencia, que permitirán al profesorado desarrollar las capacidades necesarias para impartir una educación basada en el respeto pleno de los derechos de todas las personas y de las mujeres, dada la construcción social de discriminación y violencia contra las mujeres. Los libros, es decir, son 2 volúmenes, y esta segunda edición es una transformación del libro Equidad de Género, en lo que ya expliqué. Adelante, perdón. Aquí está. El contenido de ambos volúmenes siempre tiene la unidad 1, definiciones necesarias, la 2, convivencias posibles desde la diversidad y la pluralidad, la 3, aportes de género al análisis de la violencia en la escuela, el 4, género, trabajo y proyecto de vida, y el 5, del cuerpo y sus géneros. Siguiente. El volumen 1 proporciona conocimientos y reflexión teórica. El volumen 2 otorga al personal directivo y al profesorado de nivel medio superior una gama de posibilidades didácticas para ser implementadas en su trabajo diario dentro del aula. En particular se suma la estrategia del programa de tutorías, proponiendo 21 planes de formación en el volumen 2, que contienen el marco conceptual para poder ser implementados durante el ciclo escolar. ¿Cómo utilizar el volumen 2? Este proceso multiplicador de capacitación en igualdad de género y prevención de la violencia en educación media superior requiere de la coordinación de directivos, directivas y docentes para establecer un plan de aplicación a partir del programa de tutorías y del programa de estudios a realizarse en cada plantel escolar. En este sentido, cada director o directora deberá procurar la generación de un espacio y tiempo específico para que las y los docentes revisen textos, las actividades y los planes de formación propuestos y en consecuencia programen las actividades en el aula. Este es central. En el libro estamos dándole una, que era lo que nos pedía la subsede media, o sea, háganos un cuadernillo para el director, para que pueda él vincular el trabajo con las y los docentes, dada la naturaleza. Entonces, bueno, no se hizo un cuadernillo específico, sino una explicación de lo que él tendrá que hacer. Del proceso multiplicador surgirán experiencias enriquecedoras para el conjunto del plantel escolar, como diagnósticos y análisis que permitan generar procesos de participación igualitaria. Igualmente, la creación de reglamentos internos que contribuyan a la prevención de la violencia y a las desigualdades de género. Aquí nos detenemos en la parte del reglamento escolar porque es algo que sale muy recurrente y en donde hemos observado en media superior, reglamentos violatorios a los derechos humanos y a la diversidad y a la no discriminación. Entonces, bueno, es un área que queremos que se trabaje fuerte por parte de los directivos y personal docente. Siguiente. Pues con esto hemos terminado. Hace 10 minutos lo que tenemos programado. No sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta. Sí, adelante. Yo cuando mencionabas que se iba a hacer el objetivo va a ser dividido entre la formación a personal directivo y la formación a personal docente, ¿correcto? Un día directivos y 2 días personal docente. Pero en ningún momento se van a juntar, ¿verdad? En este momento no. Ok, esto es nada más por la preocupación que decías justo de que los directivos pudieran tener contacto con el personal docente en términos de que pudiera haber esta coordinación y esta comunicación entre ambos personales para el rollo de la autoridad y el autoritarismo, ¿no? Nada más para nosotros como herramientas al final, si los docentes nos preguntan ¿y por qué los directivos antes y los docentes después para hacer esta separación? Poder darles respuestas justo desde un argumento de incorporación, de transversalidad, por todo lo que manejamos, ¿no? Pero entonces no se van a unir en este momento. En este momento no. La razón por la cual, es decir, sí, tuvimos un proyecto piloto en Guerrero. Y lo que observamos es que los docentes no se atreven a decir lo que tienen que decir cuando está su director. Entonces, en este proceso creemos muy importante que cada uno esté en su ámbito, pero sí le vamos a dejar la tarea al director de, regresando al plantel, se siente con este docente tutor para articular el proyecto de cómo van a operar el proceso. Sí. Vamos a poder obtener toda la
la normativa y los reglamentos, las leyes? Sí. ¿De alguna manera nos van a dar el acceso al material? Sí. Sí, en el libro Conceptos 1 viene como anexo el marco teórico, el marco normativo y cualquier cosa, bueno, podemos generar un CD con todo el documento. Sí, con muchas cosas. En el caso de Guanajuato, es que, bueno, en nuestra experiencia anterior nunca fueron solicitantes de las otras experiencias de primaria, secundaria ni de preescolar. Entonces, no sé si hay alguna estrategia específica como por estado o apelando a la situación de cada localidad, porque me parece que pues Guanajuato es, a mí principal, me preocupa como ciertas situaciones de contexto, ¿no? Entonces, pues más bien pensando como en el trabajo, ¿no? ¿Hay algo ahí en especial, por ejemplo, en ese caso? Bueno, en principio siempre se pensó que la colección de libros iba concatenada en básica, ¿verdad? Yo los invito a pensar algo. Desafortunadamente hoy por hoy está apartado nuestro sistema de media superior con la básica. Entonces, no pasa nada que no hayan tenido un proceso previo en primaria, en preescolar, primaria y secundaria. Partimos de que lo ideal es que nuestros niños que hoy están en bachillerato ya hayan tenido este proceso de formación que se vivió a través de los libros y materiales que desde la dirección que ahora tengo se echaron a andar. Pero hay que tener claridad en principio. Planes y programas de estudio de SER ya tienen el contenido de igualdad. Formación cívica y ética lo tiene dosificado. ¿Qué tanto lo abordaron los docentes en el aula? Esa es tu inquietud. Pues puede ser que se brincaron el tema cuando tocaban el tema de sexualidad o cuando tocaban el tema de igualdad y no estereotipos en algunos de las unidades. Pero eso nos puede pasar en cualquier lugar de este país en donde las y los docentes se brinquen ciertos temas. Por eso tenemos que establecer una estrategia. Y no es responsabilidad ya propiamente de nosotros, sino de toda la política que hoy por hoy la Secretaría incluso está retomando y ordenando para que no nos suceda eso. Entonces, este proceso que es para media superior, hay que partir que son planteles federales que vas a tener ahí y que ellos sí operan lo que tienen que operar. Que hay un contexto estatal donde se inhibe, se niegan a hablar de estos temas, pues sí lo hay, ¿verdad? Pero al ser planteles federales están obligados en el proyecto de Constrúyete a operarlo porque van a ser supervisados por la propia Subsecretaría de Media Superior. ¿Sí? Hola, mi nombre es Bernardo. Hola, Bernardo. Bueno, dos cosas. La primera tiene que ver con, en experiencias previas, estaban juntos maestros estatales y maestros federales, lo cual en términos docentes era una complejidad porque siempre estaban en pique. Entiendo que ahora solo serán federales. Sí. Ok. La segunda es, y tiene que ver con contenidos de multiculturalidad. Había maestros pues que pues no aplicaba el contexto de las experiencias previas. No sé si el libro, porque aún no lo conocemos, supongo que nos lo darán pronto, ¿hay algún anexo, algún apartado para trabajar la cuestión multicultural que siempre sale? La diversidad, indígenas, etcétera, pues, ¿no? Ese es un tema importante, nada más. Alicia, adelante. Sí, quería decir una cosa. Estuve trabajando para armar las cartas descriptivas para dirección y para docentes y no, ciertamente no hay un apartado así, digamos, muy específico, pero considerando esto que tú estás planteando, en el diseño de las cartas, cuando se trabaje justamente con el volumen 2, que un poco el alma es trabajar el volumen 2, que es toda la parte de práctica, sustentado teóricamente por todo el entramado que se construye en el volumen 1. Yo creo que una manera de subsanar esta cuestión es que antes de decirles hagan esto a los directivos o a los docentes, es decirles cómo se adecua, cómo se adapta
esta propuesta a sus propios contextos. Y retomando lo que decía la maestra Claudia, es una estrategia no autoritaria, porque llegar a la escuela y decir, esta es la neta del planeta, y ahora la van a aplicar porque con esto vamos a resolver el problema, no. Por más que el libro, en los objetivos, dice que tiene que ser flexible, que se tiene que adaptar, bueno, pero uno sabe que luego en la práctica esa flexibilidad se nos olvida. Entonces, para que no se nos olvide, en cada uno de las estrategias de trabajo, que las vamos a ver ahora en un ratito más, que presenta el libro, la idea es que antes de decir esto es lo que se puede o hay que hacer, es decir, colegas docentes, lean esto, colegas directivos, lean esto, revísenlo, analícenlo y piensen qué tanto se adapta a sus contextos, qué modificaciones tendrían que hacer ustedes para adecuarlo mejor. Porque ya eso es una invitación a incorporar todo esto que sí es una realidad y que enseguida te lo van a plantear. Pero ya de antemano le estás dando tú la posibilidad de que ellos desde su lugar y desde su realidad repiensen esto que bueno, que es un lineamiento general, por supuesto, ¿no? No sé si fue atinado. No, sí, sí, okay. sí. Hacemos además un acotamiento. En el marco en el volumen 1, en una de las unidades sí se aborda diversidad cultural. Desarrollamos, como venía, quitamos el concepto de pluralidad porque sí estaba anunciado, pero no se desarrollaba en las versiones anteriores. Decidimos dejar desarrollado lo que es diversidad cultural. Y sí, en el volumen 2 hay un tramo de cartas descriptivas que ayudan a trabajar diversidad cultural. Y por ahí, con lo que dice Alicia, pues es, digamos, esta parte de la responsabilidad docente también de construir tu actividad docente en el contexto de tu alumnado, ¿no? Sí. No, Claudia, ¿sí? También es importante en cada el marco conceptual, o sea, va abordando el desarrollo del concepto. En realidad no está intentando, ni en su versión original ni en esta, una gran profundización en cada uno de los temas. Entonces esto es muy importante y creo que sí vale mucho la pena la acotación que hace la maestra Alicia en el sentido de que efectivamente en cada una de los planteles o a partir ya de la multiplicación y de la sugerencia permanente de que los maestros y los directores conozcan el material previamente antes de empezarlo a desarrollar, evidentemente pues ellos nos van a encontrar en su problemática qué temas van a ir desarrollando con mayor profundidad, ¿no? Esto es a lo que nosotros le llamábamos adaptación o flexibilidad del material. Pues si ya no hay más preguntas, cedo el uso de la palabra a